Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días, bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. Objetivo de la unidad de trabajo: contextualizar la realidad ecuatoriana a través de su ubicación y comprensión dentro del proceso histórico latinoamericano y mundial, para entender sus procesos de dependencia y liberación históricos y contemporáneos. Destreza que desarrollaremos durante esta clase: resumir la influencia y el impacto de la revolución bolchevique y de la Primera Guerra Mundial en la economía y la sociedad latinoamericana. En sí, recordemos que Rusia era parte de la Primera Guerra Mundial, pero tuvo que abandonarla, primero porque iba perdiendo y segundo porque en su país se vivían momentos de tensiones y de guerras internas. Es en 1917 en el cual Rusia se hace un lado en la Primera Guerra Mundial para solucionar sus problemas internos. Vayamos a conocer un poco de esta revolución. Antecedentes de la revolución, que tuvo un periodo entre 1917 y 1922. En 1914, Rusia era un imperio inmenso que tenía aproximadamente 170 millones de habitantes de numerosas nacionalidades. Recordemos que hubieron un imperio, que era el imperio del zar. El último emperador fue el zar Nicolás II, el cual tenía un gobierno totalitario, es decir, que ellos venían de generación en generación. Esto les dejó como legado el imperio romano. Este imperio de los zares duró aproximadamente 300 años, hasta que Rusia, ¿verdad? En 1917, luego de ir perdiendo, como les dije, la Primera Guerra Mundial, se alzaron dentro del territorio ruso debido a que había un hambre y un descontrol social. Llegó la hambruna al país debido a que todo lo que se hacía era llevado a la guerra. Y el país en estos 300 años en los cuales había sido gobernado por los zar, solo la nobleza era la que vivía acomodadamente, mientras el resto del territorio no había progresado. Simplemente eran campesinos, ya que las huelgas empezaron a darse debido a que no había la igualdad y que todo lo que trabajaban era para solo la familia y el zar. Ellos eran los privilegiados. Entonces empezaron a sonar las voces de libertad. La revolución en sí se dio en 1917. Recordemos que se dieron a causa de la desigualdad, ¿verdad? Los nobles tenían sumido al país en la quiebra económica, en la debacle. Había hambruna, había necesidades en general y se dieron dos revoluciones. Una en febrero, ¿verdad? Donde la huelga de las fábricas fueron las primeras en tomar la calle y es aquí donde empieza la guerra civil. Alexander Kinsey, él es el que toma la batuta en esta oportunidad y echa abajo el poder del zar. Pero luego, ¿verdad? Se nombra a él como ahora el nuevo, digamos que autoridad dentro del territorio ruso. En ese entonces regresa del exilio Lenin, Vladimir Lenin, un activista que estaba en contra de los zar. Debido a esa revolución que se da, él regresa nuevamente y toma un nuevo grupo político, ¿verdad? Y le hace un golpe de Estado a Alexander Kerensky. Entonces allí se da la revolución de octubre, donde él tiene un partido político que se llama los soviets. Él echa abajo la revolución de febrero, donde teníamos ya a Alexander como posesionado en el Estado ruso. Ahora, él lo saca del poder y lo sume él. Vladimir Lenin asume el poder ahora, pero con ideales comunistas. Yo pienso que entre el zar, ¿verdad? Que tuvo 300 años el poder, que radicaba en una sola persona, el comunismo viene a ser lo mismo. El poder radica en una sola persona que dirige
un partido político. No podemos ver que no hay, que podemos darnos cuenta que no hay mucha diferencia, pero ¿cuál es lo que pasa, qué es lo que pasa en sí aquí? El partido que se había formado de Alexander, ¿verdad? El cual lo derroca Vladimir Lenin, él tenía una perspectiva parecida a lo de los zar. También hubieron muertes, los que estaban en contra de él los enviaba, ¿verdad?, a cárceles y también los mataba. Cuando llega Vladimir Lenin a tomar la nueva revolución a través de su partido los soviets, él lo que implanta es más que el proletariado, los obreros, pudieran tomar y ejercer el poder. Ya las cosas empiezan a cambiar, ya tienen una nueva perspectiva. ¿Cuáles son los principales protagonistas? Como yo les decía, Nicolás II, que es el último zar de la generación de los nobles, Kerensky, que toma y saca al zar de su poder, Lenin, que aparece del exilio, y alguien más aparece que es León Trotsky y Stalin. Pero eso lo veremos más adelante, porque aún no termina la Revolución Rusa. Tenemos mucho por recorrer. Apliquemos lo aprendido. Pregunta número uno. ¿Periodo que duró la Revolución Rusa? Entre 1917 y 1922. ¿Cómo fue el gobierno del zar Nicolás II? Recordemos que vienen de un imperio que duró 300 años aproximadamente, así que eran unitarios y totalitarios. Ellos solo tenían el poder. Nombre algunas de las causas de la revolución: hambruna, descontento social y político, y porque Rusia estaba perdiendo ya la Primera Guerra Mundial y ya había perdido en 1905 también la guerra con los japoneses. Había llegado la debacle económica y políticamente y económicamente no había crecido Rusia. Y por último, reconoce los principales protagonistas de la revolución. Nombramos a Alexandre Fabry, al zar, a Vladimir Lenin, ¿verdad? Que ya aparece, y también ya aparece León. Entre esos protagonistas se lleva hasta 1922, pero en sí todo termina en 1924. Pero eso lo veremos más adelante. Ha sido un placer verlos y estar un día más recorriendo parte de la historia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde y hasta la próxima.